era como esta, ¿no? De estas aves de este tamaño, y no se explicaban por qué. Decían, vibró mal. Decían, seguro que antes se compró antes, ¿no? No lo has curado. Decían mil cosas. ¿Y saben qué había pasado? Que el proveedor estaba mandando el concreto con el cemento salido del clínker, y del clínker directo a la mezcla. Y de ahí a la obra. Y llegaba volando, y en la obra, ¿qué pasó? No tomaban temperatura, no hacían control de temperatura del mixer que llegaba, y la consecuencia fue que empezaron a aparecer de estas, pues, fuertes, y la gente no se explicaba por qué, hasta se encontraron con el consultor ideal. Y hay una leyenda urbana que dice que en un almuerzo, un consultor que es conocido, que es uno de los expertos del Perú de estos temas, de pronto tenía 4 o 5 egresados nuestros en una reunión conversando, y le contaron su problema, y él dijo, la única posibilidad que haya este problema, tal cual nos lo están diciendo, es que sea una falta de control de temperatura. ¿Ustedes controlan o no? No, sí, verificaron, no controlaban. Le tomaron la temperatura a 36 grados, cuando el máximo posible es 32. Y entonces por eso es que las causas raíz hay que tomar nota del reclamo, analizar la causa raíz, tomar acción correctiva para que no vuelva a suceder en los futuros proyectos. Y bueno, entonces aquí el marco propuesto permite al Facility Manager incorporarlo con su data, con su experticia, propone el número de reclamo por unidad de vivienda para cumplir la jurisprudencia española, LOE. La información post-ocupación debe registrarse, analizarse y tomarse como referencia para la mejora de los sistemas de aprobación de diseño y de inspección, y el método podría optimizarse y adaptarse a diferentes tipos de proyectos. Bien, entonces con esto, nuevamente volvemos a nuestro árbol, ¿no? Y en nuestro árbol, ¿qué teníamos? Tanto en este como en este, ¿no? Había saltado que los reclamos post-ocupación por errores en el diseño de construcción se debían a que no existían metodologías idóneas para incorporar la experiencia del facility, y también debido a errores en el diseño o en la construcción. Entonces, en nuestro árbol, al menos en lo que es ingeniería civil en gestión de proyectos, acá hay varias investigaciones posibles, varias, ¿no es cierto? Muchas, diría yo. De un gran problema salen varias ramitas, y la cosa es ligarlas y empezar a proponer investigaciones dependiendo del nivel de los investigadores que se les pretende dar y que aporten, temas de tesis de pregrado, de maestría o de doctorado, ¿no? Y dejarle bien claro al investigador qué es lo que va a hacer. Si el investigador profesor cree que eso puede ser una parte o puede llevar un resultado de un artículo, decírselo y decirle que va a ser coautor de frente, 2 o 3. Y si dice, no, yo quiero ser uno, a ver, plantéalo y vemos, pero él solito se va a dar cuenta, ¿no? ¿Me entienden, no? El alumno solito se va a dar cuenta cuál es la capacidad que tiene investigadora, porque hay que tener experticia para plantear objetivos, sacar la metodología de resultados, borrar los datos que no sirven, y eso, esta información. Entonces, si no se lo decimos, el alumno puede pensar de que el profesor está, entre comillas, robándose su trabajo, cuando en realidad esto de aquí es de un investigador senior, ¿me entiendes? ¿No? Ya es consolidado, y entonces va viendo, y hasta es obvio para muchos investigadores senior o profesores nuestros de la industria, pero que de aquí se van planteando las líneas de investigación, y no se olviden que también hay que ligarlo a las líneas de investigación institucionales. No, justo antes de empezar la charla, justo un colega, ¿no?, que está aquí presente, decía que para tener un orden las universidades, y efectivamente estoy de acuerdo, todas las ideas y planteamientos de investigación y de problemas que se quieran resolver, que se planteen, deben estar dentro de líneas de investigación que todas las universidades y sus especialidades deben tener. Entonces acá yo les estoy poniendo las líneas de investigación de ingeniería civil, ¿no es cierto?, de mi universidad, y que a su vez estamos dentro de estos 4 aglutinadores que son ciudades de infraestructura sostenible, gestión de innovación y tecnología,
infraestructura moderna y patrimonial, simulación y modelamiento numérico e experimental ingeniería, y el último que es gestión, innovación y tecnología en sistemas naturales y antrópicos. Y entonces, para tener un orden, todas las investigaciones deben estar aglutinadas dentro de ellas. Y con esto, entonces, estaría culminando, ¿no?, con estas reflexiones de esta charla, que lo que ha pretendido es no venirles porque entiendo que todos manejamos, a decirles qué parte debe tener una investigación, la introducción, marco teórico, el estado del arte, eso ya lo sabemos. Lo que he venido es a transmitirle algunos tips, algunas pautas que creo que a mí me han servido, ¿no?, que me han sido útiles, y en especial en el trato con los investigadores noveles, ¿no?, los asistentes de investigación, de que ellos deben de tener claro qué parte le corresponde a la investigación, y según su aporte, si es que hay un resultado, tendrá autoría, ¿no?, y que eso debe estar tempranamente lo más claro posible. Y lo otro es, como decía Humberto Eco, no podemos pretender que un asistente de investigación haga cosas que normalmente un senior haría. Dependiendo del nivel que tenga, yo le acotaré y le pediré que haga tal o cual parte de la investigación, ¿no? Porque no es lo mismo tener un alumno de pregrado de 9º ciclo a un alumno de maestría que tiene 3 años o más de experiencia en la industria, y ese alumno de maestría que ya está hasta con papers de coautor, ya en el doctorado corre solo y lo orientamos, lo guiamos para cerrarlo, ¿cierto? Y bueno, con esto, lo que corresponde a la exposición habría culminado, y estoy llano a sus consultas y comentarios que debe haber. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, consulta, sugerencia? Primero felicitarlo por la exposición. Yo tenía unas dudas en cuanto al uso final del proyecto. En el Perú se tiene digamos, ciertas costumbres de cambiar, ¿no?, en la finalidad. Por ejemplo, este auditorio seguramente hace 20 años o 30 años que se construyó, nunca se pensó que es un auditorio. Claro. Y tampoco la tecnología hace 30 años se pensó en poner un proyector. Por supuesto. Entonces, ¿cómo enfoca estos programas hacia el futuro esa variable, esos cambios que puede haber en el uso final de los ambientes? No, evidentemente lo que yo he explicado es acerca de las necesidades y valores, ¿no?, del usuario final para los primeros años. O sea, si uno ingresa a usar por ejemplo, ese edificio del Banco de la Nación, en el primer año salta si las necesidades y valores todos fueron cubiertos. Pero el futuro, como se está viniendo, con estos grandes avances tecnológicos que hay, va a hacer que cada vez los cambios sean más rápidos, y entonces vamos a tener que ir adecuando las áreas y ambientes acorde a las nuevas necesidades, ¿no?, que se vayan produciendo. Entonces, en conclusión, de lo que hemos hablado acerca del facility y del uso es sobre necesidades y valores inmediatas, pero luego a 10 años o 15 va a depender, pues, del avance del tecnológico de la humanidad, ¿no? En sí, dicen que las universidades van a cambiar, o sea, los empleados van a tener flexibilidad de trabajar en su casa, los alumnos también, va a ser más horizontal. O sea, es incierto cómo será nuestro sistema educativo dentro de 10, 15 o 20 años. Pero si levantamos un edificio que va a durar 50 o 60 o 100, ellos se tendrán que adecuar, y entonces eso no es un valor no detectado, porque de aquí a 20 o 30 años hay que hacer, pues, bastante perspectiva de un futurólogo, ¿no? ¿Qué cosa irá a pasar?
pero sí en los primeros 5 años, y en especial el primer año que entras, y de pronto faltó esto, faltó aquello, y entonces el Facility Manager lo que hace es primero gestionar eso que faltó del diseño inicial para su uso inmediato. Y luego, obviamente, ya lo que nos depara el destino es acorde a la innovación y a la creación del ser humano, ¿no es cierto? Porque siempre estamos continuamente innovando y cambiando nuestros sistemas, ¿no? No sé si ¿Otra consulta? Ahí está. Buenos días, doctor. Felicitarlo por su exposición y me parece que el tip del árbol de problemas es interesante. Mire, yo lo aplico con mis alumnos, no, pero sin embargo estos tips son necesarios porque el alumno pues es muy difícil que él encuentre un tema de investigación. Es más, ¿no? La experiencia dice que al menos nosotros, por ejemplo, hacemos 3 unidades en el curso de taller de tesis y el alumno no tiene el tema de tesis hasta la segunda unidad. Siempre pasa eso, siempre. Entonces, yo creo que estos tips, por ejemplo, pues ayudan de sobremanera para que el alumno, encuentre ese tipo. Y es más, por ejemplo, podríamos proponer esto para que, de acuerdo a las líneas de investigación, se puedan, hacer estos análisis de árboles de problemas, de modo que los alumnos ya tendrían temas para investigar, ¿no? Y exactamente. ese sería un gran aporte de repente. Exactamente, eso es una de las pautas que quería darles, ¿no? Que cuando el investigador senior hace el árbol de problemas sale la rama, inclusive cada rama hasta se puede doblar en 2 o en 3, y ahí van entrando los alumnos, ¿no es cierto? Entonces, eso le clarifica al investigador que él lo tiene claro, ¿no es cierto? Pero no los demás. Cuando el alumno ve el árbol, el alumno nuevo se maravilla porque ya le encuentra un sentido, ¿no es cierto?, a la causa y al efecto al que se le va a ligar su investigación dentro de un gran tema planteado, ¿no? Por eso es que totalmente de acuerdo con su opinión. Una buena herramienta. ¿Otra pregunta? ¿Una inquietud? Acá, claro. Doctor, incidiendo en el análisis del árbol de problemas, esta herramienta podría ser también por decir así, una base para poder lograr los fines de investigación, ¿cierto? Sin embargo, también podría ser utilizado y debería ser utilizado como para poder lograr empatía de la universidad, de los estudiantes, los investigadores, con la problemática, el contexto. Pero claro. De tal manera que las líneas de investigación estarían alineándose hacia, la consolidación del desarrollo socioeconómico de la región. Exactamente, a resolver problemas reales de la sociedad. Sí. Eso es. Y luego esos planteamientos luego son susceptibles de lograr fondos públicos. Claro, por tanto, entonces, debería ya poderse recuperar algunas líneas de funcionamiento, o como podríamos, de la formación profesional, para que haya esa empatía, sacar a los estudiantes al campo, Eso. al contexto, que conozcan la realidad, porque esto de trabajar dentro de las 4 paredes no está dando buenos resultados, ya lo han dicho anteriormente, y eso es lo que genera más temores para hacer tesis, los estudiantes de pregrado sobre todo, ya luego ya... Exactamente. Una de las principales causas del alumno de pregrado para su deserción y también de maestría que no hace la tesis y al final está llevando un curso de titulación o similar, es que no lo tuvo claro, ¿no? Se pierde el levantamiento de datos si es que se va a investigar y luego ya se frustra y desaparece. Eso es típico, ¿no es cierto?, en todas las universidades. Y entonces, mientras más claro lo tenga, mejor para todos, ¿no es cierto? Y ser muy claro, muy preciso en decirle los alcances de su tesis y que si se logra un resultado con ella, cuál es ¿no es cierto?, el lugar que le corresponde en el resultado. Eso también ayuda bastante porque luego, si no se lo dicen y resulta que pasa y hay un resultado, ¿no? De repente la expectativa del alumno es mayor a la que realmente tiene, ¿no es cierto?, sobre todo en cuanto a autorías. Eso es porque los que hemos sido alumnos lo sabemos, ¿no es cierto? Sabemos
ya uno le da el tema, lo asesora, entonces ya se estudia el tema y efectivamente es su tesis, pero que puede ser una parte de una rama de un árbol, y esa rama del árbol sumada a ramitas da un resultado, y entonces el investigador principal obviamente sigue siendo el dueño del árbol, o por lo menos el líder del gran árbol, ¿no es cierto? Y eso tiene que estar claro al alumno para evitar malos entendidos futuros, ¿no? ¿A una pregunta? Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. Para terminar, ¿me podría más o menos mencionar un ejemplo de un tema de tesis de un alumno de pregrado, otro tema de una maestría y un doctorado? ¿Por qué hacer esa pregunta? Porque hay docentes que imponen a sus alumnos casi temas tipo maestría y doctorado que no casi están a nivel del alumno, ¿no? Entonces, si usted me podría mencionar un ejemplo de una tesis de un alumno, bueno, de ingeniería o arquitectura de pregrado, una de maestría y otro de doctorado, los temas. Claro, gestionando el BIM, ¿no? Por ejemplo, para el BIM, en el pregrado lo que estamos sacando son ya chicos que están haciendo temas de modelado. Los primeros hicieron modelados simples de estructuras, ¿no? Y ellos modelaban con la colaboración de la empresa. La empresa probaba ese modelo al momento de sus planificaciones colaborativas con los stakeholders cuando diseñaban, y finalmente levantaron los flashes gracias a ese modelado y se empezó a ejecutar la obra, y hasta ahí quedaba la tesis de pregrado. O sea, en la fase de diseño, un modelado real de un proyecto en la cual la empresa, entre comillas, acepta que el chico modele. Para ello el alumno tiene que obviamente aprender Revit y haber llevado algún curso, porque en nuestra universidad se editó un curso que se llama Modelado de Información de la Construcción, y entonces tiene nociones de gestión BIM para, sobre todo, las reuniones de planificación colaborativa. Ya. La otra es, en la fase de ejecución de obra a nivel de pregrado, el alumno modela, pero no modela todo el edificio, sino una parte, por ejemplo, de un sótano. Ahorita acaba de sustentar un chico una tesis de el modelado de la implementación del equipo y operación del sótano, del primer sótano de una edificación. O sea, él ha modelado todas las instalaciones que pasan en el primer sótano, una edificación medianamente compleja, no es un edificio típico de un inmobiliario, sino una edificación de oficina. Entonces él lo modela, hace las reuniones de planificación colaborativa de ese primer sótano con los stakeholders reales, se saca la conclusión, se encuesta cuál fue la percepción del stakeholder, se mide el tiempo que toma esa reunión y el impacto, porque demora menos, pero es inversión de tiempo para el modelar, y se les pregunta si lo volverían a usar esa herramienta, si les gustaría seguir, y todos dicen que sí, obviamente, ¿no? Porque todos lo entienden y lo hacen bien a la primera. Ya, hasta ahí llega el nivel de pregrado en BIM. Pero ya en un modelamiento de maestría, digamos que el modelado BIM ya pasa ya a la siguiente etapa, que es monitoreo de obra. O sea, se modela y se ejecuta y luego se controla con BIM, ¿me entienden, no? Y esos controles con BIM puede implicar un monitoreo que simplemente es ir con tu wincha, ¿no? Y medir los elementos que ha desarrollado para luego modelar el avance de obra, o la otra es intentar automatizarlo con el uso de drones o cámaras fotográficas, escáner láser, que podrían automatizar, y nuevamente eso acotado a dos partidas en una parte de una obra. Porque sacar resultados, o sea, hay una gran revisión de la literatura y estamos usando unas herramientas tecnológicas más fuertes, ¿no es cierto? Que es solamente usar el Revit, sino monitoreo de obra con stakeholders, y luego ya a nivel de doctorado, evidentemente, pues ya tenemos que ver el sistema global, es obra entera, ¿no? Obra completa o fase entera, y nuevamente con sistemas y tecnología, aunque ciertamente las investigaciones se pueden usar sin tecnología. Yo creo que ahora, al menos en ingeniería civil, la oportunidad está en empezar a modelar. O sea, eso es una inversión. El alumno tiene que entender, y los investigadores también, que mientras más pronto empiecen a modelar
o por lo menos, porque, ojo que, miren, cómo es la cuestión, ¿no? Que esto va a pasar como el AutoCAD. El AutoCAD lo aprendimos, pero muy pocos son los ingenieros arquitectos que realmente agarran y se mandan con el AutoCAD hasta el proyecto, pero sí corregimos, ¿no es cierto? Corregimos, abrimos el archivo, vemos, hacemos los cortes, corregimos el plano de AutoCAD, el modelo AutoCAD. Con el Revit va a pasar lo mismo. Con el Revit lo que va a ocurrir es que muy pronto van a haber técnicos de BIM, o sea, técnicos de Revit, técnicos de Navisworks, técnicos de otro software, que no son ingenieros arquitectos. Y los ingenieros arquitectos lo aprenderemos, pero lo revisaremos, ¿no es cierto? Lo cambiaremos, pero no modelaremos, porque realmente modelar es una fuerte inversión de tiempo. Igual que en AutoCAD o en Revit lo es así, sino que ahora, de manera natural, los primeros modeladores BIM son alumnos. ¿Entienden? Igual fue con el AutoCAD. Con el AutoCAD, ¿quiénes fueron los primeros que lo usaron? Los alumnos. Ahora, ¿quiénes usan, en primer lugar, el software? El alumno. Él aprende la gestión BIM que usa el software y luego él mismo modela y él mismo hace las tesis. Sin embargo, muy pronto va a ser común que el alumno haga una tesis BIM, pero que él no modele, sino que hay un técnico que modele para la investigación. ¿Me entienden o no? O sea, en colaboración con una empresa, vamos a hacer un modelado BIM, pero él no va a modelar. Él lo que va a hacer, sabe el BIM, sabe el software, pero el modelado lo hace el técnico, el personal de apoyo, y él lo gestiona y tiene la competencia para entrar, abrir el archivo y modificar y corregir lo que esté mal, pues, ¿no? Y eso va a pasar. No hoy, porque todavía no hay técnicos BIM, pues, ¿no? Ahorita los coordinadores BIM, los asistentes BIM son alumnos, la mayoría son alumnos de universidad. Y entonces por eso hay que acotar bien el alcance de la investigación, sea pregrado, posgrado y maestría. Pero fíjense, lo que les he dicho forma parte de una única investigación o no, pero le vamos acotando por pedacitos según sea el nivel del alumno a quien nos pretendemos dirigir. Nosotros hicimos un paper, miren, unimos fase de diseño, una alumna de pregrado hizo el modelo o sea, hizo el sistema de gestión con BIM, los procesos, pero no modeló. Solamente dejó listo el modelo para hacer la gestión de ese modelo de la fase de diseño. Viene otro alumno, usó esa y modeló. Levantó interferencias, eso ya ha sido hace 2 años o 3. La empresa lo usó en una obra real y lo dejó caminando en la empresa, y en la fase de ejecución de obra hasta ahí quedó la tesis, empezó la primera semana y ahí quedó. La suma de esos dos fue un artículo, ¿no? Y los dos fueron coautores, y entonces entre los dos se pusieron de acuerdo para participar en la autoría, porque uno tiene que estar delante del otro y todo armoniosamente. Pero por eso es importante que ellos sepan lo que va a pasar, ¿no es cierto? Porque luego cuando viene de pronto el resultado, entonces las expectativas pueden subir y podrían haber caras largas, ¿no? No sé si tienen otra pregunta. Si no hay alguna pregunta. El ejemplo de tesis de doctorado. Un tema de tesis doctoral. A ver, justo estoy asesorando una tesis en la que se han planteado detectar los principales indicadores de la industria. Primero se está haciendo una revisión sistemática de la literatura. Lo que pasa es que hay un montón de propuestas de indicadores de desempeño y de gestión, ¿no? Y estos indicadores no está todavía, digamos, no hay una propuesta que integre todos. Y entre esos indicadores hay obviamente indicadores de productividad, indicadores de número de reclamos, indicadores, un tablero de gestión, en buena cuenta, ¿no? O sea, si ustedes son capaces de revisar toda la literatura de toda la fase de uso de un proyecto, plantear los indicadores que sean los realmente importantes para cada una de esas fases y justificarlo mediante opinión de expertos y aplicaciones a un proyecto real, es un tesis de doctorado. O sea, obviamente eso es inalcanzable por un alumno en pregrado, ¿no? Inalcanzable por un alumno en pregrado, y para la maestría ya queda largo, ¿ya? Esa investigación ya es una tesis doctoral.
Y ciertamente, al menos el alumno que estoy asesorando tiene 35 años en la industria y es un experto en el tema, que lo va a hacer. O sea, va a lograr revisar todo y bueno, y a nivel de implementación de tecnología, Revit, ¿no? O BIM, o los doctorados tienen obviamente un mucho mayor alcance que un tema de tesis de maestría, ¿no? Hay un colega que está haciendo su tesis doctoral primero, levantando toda la información en campo de lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Para ver todas las barreras que impiden que las empresas implementen de la fase de diseño y ejecución de obra las herramientas BIM. Pero esa es su primera parte, solamente la descripción de la problemática, la situación actual, cuáles son las barreras que hay que superar para posteriormente empezar a hacer una propuesta de gestión BIM, pero desde el punto de vista logístico. O sea, no solamente ver el encofrado, el fierro y el tubo, sino cómo llega, ¿me entienden o no? O sea, la gestión logística de la procura, del que el proveedor lleva los materiales a obra, y eso, cómo se almacena, y luego cómo se inserta eso, se van poniendo esos componentes en un entorno BIM. Para una propuesta para el grado de industrialización del Perú, es un proyecto de tesis doctoral que un colega está haciendo, pero no asesorado, o sea, no es en la Católica, sino que está asesorado en Gran Bretaña. Pasa que nuestro nivel de industrialización es diferente, pues, ¿no? O sea, nosotros somos concreteros, ¿no? O sea, concreto armado, nivel de industrialización 1. El nivel de industrialización máximo del primer mundo es pues todo prefabricado, ¿no? No sé si vieron el video de los chinos, ¿no? Levantaron un edificio a 3 pisos por día, o sea, 3 niveles por día, ¿lo vieron? Ya, ese es el nivel de instalación máximo, que se conozca. Nosotros estamos a un techo por semana, ¿no? Y la gestión de la procura en un entorno BIM es interesante, pero obviamente primero hay que hacer el análisis de la situación, el diagnóstico, ¿no? Y ver cómo se puede implementar ello según el nivel de aceptación que según las empresas constructoras y proveedoras quieran colaborar. Y ahí, entonces eso evidentemente es muy, para una tesis de maestría súper ampliamente, pues, ¿no? O sea, una tesis de maestría podría hacer eso, pero seguramente va a ser más simple, ¿no? O sea, no va a profundizar mucho, va a ser un estudio de caso sencillo. En cambio, en un doctorado se tiene que levantar muestras representativas, pues, ¿no? O sea, ahí hay que aplicar estadística, ¿no? O sea, ¿cuántas encuestas haces? Tienes que saber cuántos ingenieros o cuántas obras hay, ¿no? Y entonces, si hay 1.800 obras en un año, ¿a cuántos ingenieros de proyectos diferentes tienen que testear o encuestar, ¿no? Y desechar las encuestas que no sirvan. O sea, todos esos aspectos ciencia, que en una tesis de pregrado posiblemente yo entreviste a los ingenieros de la empresa colaboradora, ¿me entiendes, no? Pero a nivel doctoral, para que realmente valga el dato, no es suficiente ello. Tienes que hacer un muestreo más grande, ¿no? Y cada cosa que se afirma tiene que ser más sólida. Y entonces eso requiere, pues obviamente, mayor esfuerzo, investigador y capacidad investigadora. Y ahora, que el alumno solo descubra toda la parte estadística es complicado, pero al doctorado ya debería hacerlo. En maestría todavía no llega, la mayoría de las veces. Entonces el investigador es el que al final propone la metodología estadística de cada uno de los resultados que se van obteniendo. Pero en el doctorado ya debería caminar solo. Y por eso es que, en conclusión, tesis de pregrado, encuesto a los contratistas de mi obra y de ahí saco una conclusión para esa pequeña muestrita en cuanto a encuesta de opinión de los interesados. Pero para una tesis doctoral ya esa es mínima. Si tú quieres afirmar una cosa de la situación del Perú, necesitas una muestra grande en función del tamaño de la muestra de los agentes que están participando en Lima o en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, y así se van diferenciando el doctorado de las tesis de pregrado, ¿no? Por decir algo. Bueno, si no hay una pregunta,
Muchas empresas constructoras, y no solo constructoras, aplican el ISO, otras están implementando el Lean Construction, etc. Sin embargo, muchas de ellas, o sea, las aplican con propósitos de mejorar su imagen, usando el ISO simplemente para mostrar al cliente que tienen cierto estándar de calidad en los procesos. Lo que quisiera saber es, en Lima, en las empresas, como si muchas de ellas, supongo que siguen esa misma línea, consideran al BIM. ¿Es todavía un sobrecosto o todavía es algo que ellos lo pueden hacer sin el BIM, o se puede construir sin el BIM y en realidad no es tan necesario, porque para que se implemente debe haber demanda? Entonces las empresas deberían demandar de ello, deberían ser conscientes de que realmente los beneficia económicamente. Mi pregunta va por ¿cómo nota el clima en Lima, en las empresas, en las principales empresas constructoras, la facilidad en la que se puede implementar el BIM y otras metodologías, o el Lean Construction, o cuál es el clima actualmente para que puedan usarse en el país, teniendo en cuenta que la cultura organizacional, la cultura gerencial tal vez no absorbe con rapidez estas metodologías? Bueno, sí, efectivamente, sobre la primera parte de la pregunta, comentario que acaba de hacer, hay muchas empresas que se marketean y dicen, sí, yo uso Lean o yo uso BIM, pero en realidad lo usan como una estrategia de marketing, ¿no? Y las que sí intentan implementarlo, el Lean, llegan a un nivel de las Planner System, pero de 2 o 3 elementos, que es la sectorización, o sea, dividir el área en volúmenes, ¿no? El área de construcción en volúmenes similares. También programan a mediano plazo y detectan prerequisitos y los intentan levantar, pero hasta ahí nomás. De ahí no aplican mediciones de PPC ni de causa raíz. Y las empresas que implementan Lean, que en realidad es un Last Planner System, que es un sistema que permite aplicar principios Lean, no lo hacen al 100% completo, sino que lo que hacen cree que le va a dar utilidad, pero igual marketean y dicen usamos Lean. Luego en BIM lo sucede que algunas empresas, y se los he dicho al mostrar el video, llegan al modelo BIM por techo, por placa, detectan interferencias y hasta ahí llegan, y esas son las mejores ahorita, la gran mayoría. Y luego lo increíble es que también tenían drones, escáner láser y otras herramientas que les permitirían automatizar más el uso del BIM, pero lo usan para grabar la ejecución de obra, desde, ¿no es cierto?, tener las panorámicas, hacer un videito y soltarlo como publicidad, como marketing, ¿no? Usamos Lean, BIM, pero claro, ignoran la potencialidad de esas herramientas, ¿no? Entonces, la última parte de la pregunta o comentario que hizo fue que también lo dije, pero lo vuelvo a repetir, sobre las empresas que son las mejores implementando BIM, ¿no? Y yo lo sé por referencias de la gente que está dentro de esas empresas y por los que están entrando. Se la respondo nuevamente con lo que está ocurriendo en los panamericanos. O sea, los panamericanos sí están haciendo BIM con formatos de primer mundo, o sea, con los ingleses que han venido y están pidiendo reportes y modelados de estándar inglés, porque para eso los han traído. Y entonces lo poco o mucho que se hacía, estas empresas prominentes que están haciendo esas obras, se han dado cuenta que lo que estaban haciendo estaba todavía en un nivel debajo del estándar internacional y habían ignorado varios procesos que ahora sí se los están pidiendo. ¿Entienden, no? Por eso les decía yo que
varios colegas que se dedican al consultoría independiente del BIM, que son gente de 30 años, ¿no? O sea, son muchachos, si 25, 30 años, 32 años no tienen más, estaban sin trabajo y entonces tenían 3, 4 modeladores, los tenían que dejar sueltos. A todos ellos los han llamado, a todos, ¿no? O sea, no hay uno que modele bien en Lima suelto, se los han llevado para allá, ¿no? Y entonces ahí están descubriendo, según lo que se dice, porque claro, o sea, no tengo evidencia, pero de los comentarios, que se dice que sí, efectivamente, tienen que modelar al estándar de esos ingleses. Y esos ingleses son especialistas en gestión BIM de obras públicas, porque esta es una obra pública, vamos, los panamericanos, ¿no? Y entonces por eso es que estas empresas realmente después de estos juegos van a tener estándar, ¿no? Y van a arrastrar a los otros, o sea, van a arrastrar. Y cuando sea obligatorio el BIM en el Perú en las obras públicas, las que quieran entrar van a tener que usar eso, lo que están corriendo ahorita los panamericanos. O sea, quieran o no, van a aprender. Y ahí recién descubrirán, si es que no lo han hecho ya, que es una inversión que luego da rédito en ahorros en la fase de construcción y de facility, del uso. Por el momento, la gran mayoría, tienen reticencias, sobre todo porque está contraído el sector, ¿no? Entonces dicen, ¿para qué voy a invertir si no voy a tener obras? Aparte que como lo poco o mucho que hacen son edificaciones sencillas, que la tienen en la cabeza, no necesitan BIM para ellos mismos resolver en su cabeza que el tubo se cruza con el fierro, ¿no? Y todas esas cosas las hacen cotidianamente, porque lo han hecho 12, 15 años de un inmobiliario sin BIM, ¿no? Y lo que han usado en las planas. Pero cuando las obras públicas se hagan con BIM, todos se van a pasar al BIM. Todos. Porque esas empresas grandes, sobre todo, viven de las obras públicas, no viven de las obras del sector privado, ¿no? No. El sector privado hacen, pero menos. De 10, 20% de facturación y el 80% son de obras públicas. Y entonces esas empresas, cuando tengan sus secciones debidamente alineadas con el BIM, automáticamente eso va a pasar al sector privado. Que duda cabe, ¿no? Y por eso el 2025 es la meta. O sea, el 2025 yo le he hecho que ese es el año al ojo de un cubero que en el Perú va a ser obligatorio el BIM, como un pronóstico, ¿eh? Y todos van a tener que hacer, todos los que quieren estar en la industria van a tener que hacer. Eso es. Muy bien, invitamos al doctor Javier Rioso Lescano a pasar al medio del estrado para que se un presente. Y también invitamos al magíster Julio Vargas Núñez. Él es coordinador de la unidad de investigación de la Escuela de Posgrado. Él le va a hacer la entrega de un certificado como ponente del taller y también sobre la entrega de un presente que es material informativo de la Escuela de Posgrado. Doctor Javier Rioso, en nombre de la Universidad Playa del Carmen, a través de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, agradecemos y reconocemos su participación en estos eventos que van a contribuir bastante a poder nosotros un poco, por decirlo, utilizar para universalizar la investigación desde desde el primer ciclo académico hasta el doctorado, de manera que no se cobran los estudiantes las tesis. Entonces, dejando constancia de su participación, dejamos entrega el diploma que la facultad y la escuela de posgrados del concepto. Asimismo, hacemos entrega de los recuerdos que no se vienen. No, muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Hemos terminado el taller y vamos a invitar a tener al doctor que agradeciéndole su participación, su desprendimiento para darnos esta charla y también invitarlo de que ponga el contenido, el material para que sea disponible para los asistentes. Claro, yo lo dejo acá, el material lo dejo acá en la... Sí, o lo mando por correo. Ya, lo mando por correo. Si aún no tiene organizado, lo puedo poner en una carpetita. Sí, lo mando por correo.
Claro. No mando a la doctora Bodi. Gracias. Bueno, sí, claro. El problema es universal, sino que mi ejemplo ha sido para la ingeniería, pero el problema es la herramienta vino de las ciencias sociales. Pero claro, sea marco lógico, ciencias sociales, sino que la herramienta más importante para